Muy buenas tardes, bienvenidos. Para mí, un honor primero recibir al embajador de Chipre, Andonis Toumasi, y a los representantes de la Asociación para Elena Periplo, que han organizado este acto en torno a la figura de Kostas Montis, y que para nosotros es un placer que nos hayan elegido para realizar este recital musical. Yo no voy a intervenir más, que la bienvenida, tanto al embajador como a todos ustedes, y ya les doy la palabra a ellos para que comience este acto cultural, musical y también de hermandad. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos a este Centro Cultural Filicán, al que hemos acudido para dar a conocer la poesía de un gran poeta chipriota, Kostas Montis. La Asociación Periplo ha querido homenajearlo con motivo del centenario de su nacimiento y tras cumplirse 10 años de su muerte. Tenemos el honor de contar en este acto con la presencia del embajador de Chipre en España, el excelentísimo señor don Andonis Toumasi, que le agradecemos cordialmente su asistencia a este acto. A lo largo de este encuentro recordaremos a Kostas Montis, a través de una semblanza de su vida y su obra que nos ofrecerá Benítez Joana, presidente de la Asociación Periplo, y lo haremos también del mejor modo posible, es decir, escuchando sus poemas. Expondrán voz Inma Gurun y Potopo. Lleva Lusopulu nos acompañará al piano en este paseo imaginario por Chipre. Para describir mínimamente el contexto histórico de Kostas Montis, recordaré que en 1974 tuvo lugar la invasión turca de Chipre, un hecho que cambió para siempre el rumbo de la historia de la isla, que afectó profundamente la vida de sus habitantes y que lógicamente incidió en la acción creativa de Kostas Montis. Vamos a comenzar este acto leyendo el mensaje de saludo que al conocer esta iniciativa nos ha enviado el presidente de la Fundación Kostas Montis, Theodoros Montis, hijo primogénito del poeta. Es muy alentador el hecho de que el público hispanohablante tenga contacto con la literatura griega, por varias razones. La más importante no es el gran número de hispanohablantes, ni la mayor difusión de la obra de Kostas Montis. La razón más importante es que el aprecio del pueblo español viene a confirmar de alguna manera el valor de un artista. Son numerosas las obras de literatura, pintura, escultura, música y de arte, en general provenientes de España, de las que puede hacer alarde toda la humanidad. La sensibilidad refinada, la percepción profunda de las cosas, el planteamiento filosófico de las situaciones y el talento espontáneo caracterizan algunas de las obras del patrimonio que España ha ofrecido a la humanidad. Kostas Montis nació en el otro extremo del Mediterráneo, donde tuvieron lugar grandes acontecimientos artísticos en la antigüedad y más tarde también. Es en ese más tarde donde pretende encontrar cabida la poesía de Montis. Os doy las gracias de parte de la esposa de Kostas Montis y de mis otros 3 hermanos por el gran honor que rendís a nuestro poeta, un griego de vuestras antípodas. A continuación, veremos el audiovisual que nos muestra la canción de la patria de Mario Stokas, contemporáneo y amigo de Kostas Montis. Η δική μου πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο, τους σκύλους έχει γράψει, κάποια τουρκοκύπρια, η νησιά είναι εσύ. Πόσο
Ahora vamos a escuchar el texto de esta canción, Mi Patria, en la voz de Coyoco. Dicen que el hombre debe amar a su patria. Dicen que el hombre debe amar a su patria. Así dice mi padre también a menudo. Así dice mi padre también a menudo. Mi patria se ha dividido en dos. Mi patria se ha dividido en dos. ¿Cuál de las dos partes debo amar? ¿Cuál de las dos partes debo amar? Seguidamente escucharemos la interpretación musical del mismo título de Marco Tocas, Ayos Tocas, interpretada por Eva Sortul. A continuación, el presidente del Periplo, Dimitris Ioannou, nos hará una breve introducción al poeta y a su obra, situándonos en el contexto histórico y social de su tiempo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto, a este homenaje a Costas Montis. En nombre de la Asociación Periplo quisiera darles la bienvenida y decirles que nuestra asociación fue fundada hace poco menos de 2 años con el fin de dar a conocer la cultura contemporánea griega, lejos de estereotipos y de tópicos. Costas Montis fue un poeta chipriota, un poeta griego y al mismo tiempo un poeta universal, una personalidad polifacética y un hombre de letras muy prolífico. A los 18 años se negó a aceptar las becas de formación de los británicos que entonces ocupaban Chipre. En cambio, sirvió la educación y la lengua griega hasta el fin de sus días. Escribió una poesía sin adornos, directa, certera y reveladora. En ella dejó constancia de la dramática situación de la isla de Chipre y también de la agonía de la gente que en cualquier lugar del mundo experimenta la incertidumbre, el dolor y la indiferencia. Por eso podemos decir que su poesía es profundamente humana. En la poesía de Montis no se nombra al enemigo,
Montis expresa con gran dignidad el dolor causado por el enemigo, pero sin sentir, sin expresar nada de odio hacia él. Recibió numerosos premios y distinciones y fue nominado al Premio Nobel 2 veces, en 1984 y 1999. Su obra goza de reconocimiento internacional y ha sido traducida a muchos idiomas. Desgraciadamente, no ha sido editada en España. Tan solo hay una antología de poemas de Montis publicada en México. Dos socios de Periplo se han encargado de traducir prácticamente la totalidad de los poemas seleccionados para el recitado. A continuación se van a dar unas breves pinceladas sobre la historia reciente de Chipre para que se comprenda mejor el contexto histórico y social en que fueron escritos los poemas. La situación geográfica de Chipre es una situación estratégica que controla el paso de tres continentes, de Europa, África y Asia, razón por la cual Chipre fue desde siempre, desde la antigüedad, objeto de deseo para muchos. En el siglo XII empieza la ocupación otomana, que termina en el año 1878, cuando el Imperio Otomano cede la isla al Imperio Británico. El pueblo chipriota recibe a los británicos con la esperanza de que mejorarán las condiciones de vida, pero pronto se dan cuenta de que estaban equivocados. En 1955 empieza la lucha del pueblo para conseguir la independencia, que se consigue 5 años más tarde. Sin embargo, lo que no consiguieron los británicos con las armas, lo consiguieron dividiendo el pueblo de Chipre, los griegos con los turcos, llegando luego al año 1974 con la invasión del ejército turco, que tuvo como consecuencia la división de la isla en dos partes. La parte del norte, el 40%, controlada por los turcos, y la parte libre, el resto de la isla, que controlan los griegos. Este es el lema, este es el cartel de la Énosis, de la Unión, del año 1955, que la unión con Grecia era el objetivo de todas las luchas, de todos los intentos de los chipriotas de conseguir la independencia y posteriormente la anexión con Grecia. Esta decepción por la no unión con Grecia se puede ver en la obra poética de Kostas Montis. Esta es una foto de Varosia, un pueblo fantasma en Famagusta, que en otros tiempos fue el destino favorito de veraneo de los actores de Hollywood. Aquí vemos una foto del antiguo aeropuerto internacional de Nicosia. Y esta foto con el lema no olvido, Saranda Fronia Perimeno, 40 años esperando, es el lema que usamos para no olvidar la tragedia de Chipre. Y vemos también la foto de las niñas con las fotos de los familiares, de los padres, algo que se refleja también en la poesía de Montis y que, como tendréis la oportunidad de escuchar más adelante. Yo quisiera terminar diciendo que la poesía de Montis no expresa solo la tragedia de su pueblo, sino también la tragedia personal, porque Kostas Montis, siendo muy joven, perdió a su madre con 11 años, posteriormente a su padre 4 años después. Anteriormente, en apenas 3 semanas, había perdido 2 hermanos suyos por diferentes enfermedades, y más tarde, con 40 años la primera y 42 años la segunda, 2 hermanas suyas. Esta tragedia y esta decepción también por la no unión de Chipre con Grecia se refleja en toda su obra poética. Muchas gracias. Y ahora
llega el momento central de este acto, en el que las voces de Inma Biurrun y Poyoko nos introducirán en el pensamiento de Montis, dando vida a sus poemas. Subrayará la profundidad de estas composiciones poéticas la música interpretada al piano por Eva Zozoquín. Poemas sobre Chipre y poemas políticos. Apareció la aurora con dos cerezas lindas en las orejas, con una sombrillita blanca de papel sobre las cimas de Quirenia. Aun sin la concha, Afrodita nadaría hasta Chipre para nacer aquí. Invasión turca, de las fotos de los desaparecidos. Esas fotos eran tan solo para que sacaran su pasaporte cuando se marchaban por estudios. ¿Quién les iba a decir que acabarían apretándolas de noche y de día las manos de su madre? ¿Quién les iba a decir que acabarían apretándolas de noche y de día las manos de su novia, las manos de su mujer, que acabarían en las mochilas escolares de sus hijos? ¿Quién les fuera a decir que no llevaran al menos el gorro así de torcido, que no sonrieran con esa sonrisa amenizante? Esa muñeca de brazo cortado que se colgó de la ventana de esa casa derribada, ¿de qué niño quiso despedirse? ¿Por qué niño se arrastró hasta la ventana a agitar el brazo y se lo cortaron? De la invasión. Es difícil creer que nos lo trajo el mar de Quirenia. Es difícil creer que nos lo trajo el querido mar de Quirenia. Fragmento de la tercera carta a la madre.
La esperábamos entre los humos y las llamas del valle de Cedrón. La esperábamos desde el mirador de Trípilon. La esperábamos sumergidos hasta el cuello en el mar de Querenia. Conteníamos nuestra agonía para que nos alcanzara. Ojeábamos su historia. Ojeábamos cual evangelio su historia. Mira, aquí, aquí y aquí. Y la esperábamos. Y no puede no acudir, decíamos. Y no, es imposible que no acuda, decíamos. Y en breves instantes la oirás con sus espartanos y esos a la sombra y Morón la ve y aire. Y en breves instantes la oirás. Y de hecho, una noche llegó el mensaje de que Grecia había venido. ¡Qué noche fue aquella, madre! ¡Qué eco se produjo! ¡Qué clamor arrasó la isla! Nos abrazamos llorando y saltamos y nos besamos y nos recorrieron escalofríos y nuestros pechos se hincharon para estallar y nuestro corazón llamaba para que le abriéramos y salir. Los desolados se olvidaron de sus hijos y de sus hermanos y padres, y ya lloraban por Grecia. Con la boca abierta reían y lloraban, y decían los maestros, ¿habéis visto? Y decíamos todos, ¿habéis visto? Hasta que al día siguiente nos caímos hasta el fondo, hasta que al día siguiente nos caímos más allá del fondo. Hasta que al día siguiente se hundió Trípilon, hasta que al día siguiente retrocedió Tróodos en silencio para hallar una roca y sentarse. Hasta que al día siguiente se desconcertó Epia, hasta que al día siguiente se desconcertaron Solos y Curio y las orcas de Nicosia, porque Grecia no vino, porque era falso el mensaje. Era mentira la división griega en Pafos, porque nos mintieron los cielos y nos mintieron los mares, nos mintieron las golondrinas y nuestro corazón, hasta nuestras historias. Mentira, todo fue mentira. Dijo que tenía otro que hacer Grecia, unos festejos y que además estamos lejos y no podía. Lo lamentaba, no se lo esperaba, sinceramente lo sentía muchísimo. Y nuestros maestros se inclinaron avergonzados, y los manuales se inclinaron avergonzados, y nuestros maestros ya se estremecen, y los manuales ya se estremecen a medida que se acerca lo de las Termópilas y lo de Salamina. No hago poesía, madre, tengo copias. Canto para nuestro hermano mayor. Tomemos una gota de tu sangre para limpiar la nuestra. Tomemos una gota de tu sangre para enjartar la nuestra. Tomemos una gota de tu sangre para pintar la nuestra, para que nunca más pueda desteñirla el miedo. La única solución, Señor, es que hagas que las balas no maten, porque nosotros sin duda seguiremos disparando.
¿Y qué va a ser ahora? ¿Romperemos nuestros viejos cuadernos que estaban llenos de unión colorida? ¿Romperemos nuestros viejos cuadernos escolares que estaban llenos de unión decorada con jazmines, flores de limón y margaritas? ¿Romperemos las viejas cartillas de nuestros hijos con las banderas griegas? Tiraremos la querida gorra conmemorativa del instituto que rezaba unión en la visera. Tiraremos la mochila y la pelota y la bicicleta donde rezaba unión. De verdad, díganme, ¿qué va a ser ahora? Todo lo que vivimos, todo lo que amamos, todo lo que llamamos nuestro, se está repitiendo en nuestra ausencia, con otros que lo vivirán, otros que lo amarán, otros que lo llamarán suyo. Epigrama. Y Grecia, último arbusto en el barranco al que se agarra la libertad para sostenerse. ¡Qué estado, señores! ¡Qué estado! Sobre pilas sucesivas de estados pisamos. ¿No entienden que por medios artificiales mantenemos la historia viva? Monumentos a héroes. Temo la verdadera intención. Me temo que tan solo sirven para animar a otros a que se maten. ¿Por qué tantos monumentos al soldado desconocido y ninguno siquiera al hombre desconocido? Nosotros, ¿dónde hemos de colocar nuestras coronas de flores? ¿Y un monumento al soldado involuntario, señores? Un monumento al soldado que involuntariamente combatió, que involuntariamente dio muerte, que involuntariamente encontró la muerte. No serán negras, serán blancas, blancas del todo las golondrinas que vendrán a Chipre el 1 de abril de la libertad. Poemas varios. Poetas griegos de la lengua griega. Sin su poesía, ¿qué poesía podríamos escribir nosotros? Poetas griegos. Son escasos quienes nos leen, pocos quienes conocen nuestra lengua. Permanecemos sin aplausos
y sin justicia, en este rincón apartado, pero escribir en griego nos compensa. Cosa curiosa el corazón, cuanto más lo derrochas, más tienes. El corazón. La piel de los pulmones tiene modo de canalizar sus fiebres al exterior. Nuestra mente tiene modo. Solo el corazón no aceptó modos. Solo el corazón no aceptó cálidas exhalaciones ni ojos rojos. Y palpita encerrado en sí mismo, arropado en su serena e insospechada superficie. Los ojos no están escondidos, como lo están la mente y el corazón. Los ojos no hablan desde lo invisible, como hablan la mente y el corazón. Por eso confío en ellos, cualquiera que sea el color que tengan. Dejad siempre una sonrisa fuera de vuestros muros. Dejad siempre una sonrisa para los transeúntes. Noches. Bien absorberán algo de tu desazón el día, el tráfico, el trabajo, los amigos, y luego podrás ir a algún teatro o centro de diversión o a cualquier otro lugar. Pero cuando se acabe todo, los teatros y los centros de diversión cierren y digan a los amigos buenas noches y debas regresar ya a casa, ¿qué pasará? Sabes que dura e implacable sea en tu cama de desazón. Estarás solo. Y entonces echaréis cuentas, lo quieras o no, saldrá todo a discusión. Estarás solo. Y sin la defensa de los teatros y los centros de diversión, ni de tu trabajo, ni de los amigos. Te espera en tu cama de desazón. Irás sin falta. Está convencida de ello y te espera. Está en casa y te espera. Vida. No le importa si nos desagrada. Sabe que no nos volveremos a encontrar. No temas a la vida. Es más cobarde que tú. Vístete de desafío, vístete de muerte. Las esperas te mantienen vivo, no importa las que sean, cultívalas tanto como puedas. Si quieres que lleguen pronto los días que esperas, no les dejes que se den cuenta que esperas. Mira a otra parte.
dio cuenta de que cuanto más avanzaba, más empeoraba la situación, y así decidió poner punto final con el hombre. El secreto de la melancolía. Lo malo es que te quedaste en su superficie. Lo malo es que ignorabas que la salida está en el fondo, que tuviste miedo de sumergirte hasta él. Ahora ya, qué tremendo aquel ya, que no esconde aquel monosílabo ya. ¿Cuánta caída nos quedará hasta la cumbre? Si no fuera esto o aquello, puedes estar seguro de que esta noche encontrarías cualquier otra cosa para ponerte melancólico. Por la más mínima brecha irrumpe tu recuerdo, como el vaquito que acecha ante la puerta cerrada. No son inútiles los sueños inútiles. No son innecesarios los sueños innecesarios. Tomé 3 vocales de tu risa para elaborar un verso. Si yo fuera pintor, lo que más querría pintar sería esas nubecitas de plumas en el cielo azul, diseminadas, multiformes, singulares, infantiles. No a los espejos, mirad las fotografías que no evolucionan, que no se interesan por lo que vendrá después. No carontes solteros, Señor, que tengan hijos y nietos. No sé, pero supongo, Dios mío, que deberían al menos guardarse las apariencias de la fortaleza humana. Con cuánta ausencia estamos presentes, con cuánta ausencia prestamos atención. Puede que en realidad quisiéramos decir eso, pero ¿qué dijeron las palabras? Pero ¿qué dijeron las palabras cuando tomaron el poder en sus manos? Una prueba tipográfica somos amigos, sometida a continuas correcciones. Como culminación de este acto, nos va a dirigir la palabra el embajador de Chipre en España, excelentísimo señor Don Antonio Tomasi. Seguro muchos de ustedes se están preguntando de qué parte soy embajador, de qué parte de Chipre soy embajador. Bueno, yo soy embajador de la República de Chipre, que nació en 1960 y es miembro de la ONU y de la Unión Europea y tiene su parte norte ocupada por Turquía. Αγαπητέ Πρόεδρε της Ένωσης Περίπλου,
queridos socios de la Asociación Periplo, señoras y señores. Unas muy breves palabras para, en primer lugar, felicitar a la Asociación Sociocultural Filo Elena Periplo y a cada uno de los miembros de su junta directiva y a sus socios por la dedicación y la pasión con la que trabajan para la difusión de la cultura griega, acercando Grecia y, en el caso de hoy, Chipre, a la vida cotidiana de los habitantes del País Vasco, Navarra y Cantabria. Aprovecho este momento para darles mi sincera enhorabuena por su extensa labor y también felicitarles por el anterior acto de homenaje a Costas Montis en Laredo, al que desgraciadamente no pude asistir. También les doy las gracias por invitarme al recital de hoy, dándome la oportunidad de visitar por primera vez la preciosa ciudad de Pamplona. Estoy encantado de estar en Navarra y de tener la ocasión de conocer a su gente, su historia, su cultura y su gastronomía, y les aseguro que llevaré conmigo a Madrid un muy grato recuerdo de mi estancia aquí. Me conmueve especialmente que en una ciudad que geográficamente queda tan lejos de la Chipre natal de Costas Montis tuvo lugar un recital de sus poemas. Me conmueve, pero no me sorprende, porque su obra está imbuida por un espíritu tan universal que hace que sus versos lleguen al corazón de cualquier público, sobrepasando fronteras e idiomas. Estoy convencido de que el acto de hoy acercará un poquito más de Chipre a Pamplona, y espero que sea el principio de una fructífera colaboración entre la Embajada de Chipre y esta ciudad. Costas Montis fue uno de los más grandes poetas chipriotas, muchas veces laureado, nominado para el Premio Nobel de Literatura y el único miembro no residente de la Academia de Atenas. Su obra, que además de la poesía abarca los géneros de la novela, el teatro y el periodismo, fue traducida a varios idiomas, entre ellos el inglés, el italiano, el francés, el alemán y el español de Nueva España mexicana. El año pasado se cumplieron 10 años de la muerte de Costas Montis, coincidiendo con el 40 aniversario de la trágica división y ocupación turca del país, Chipre. Nativo de Famagusta, ciudad en la parte ocupada de la isla, desgraciadamente Montis no pudo ver su país reunificado y libre, ni volver a pasear por las calles de su infancia. En uno de sus poemas titulado El pueblo desconocido, escribía Montis, probablemente refiriéndose a la absurda realidad del exilio en su propio país y del desarraigo de su ciudad natal. ¿Quién nos escribió en los libros del registro civil de este pueblo desconocido, en el que no hemos vivido, en el que no tenemos padres, del que no hay recuerdos infantiles de barrio? Espero que, a pesar del actual punto muerto en el que se encuentran las negociaciones de reunificación, pronto se llegue a una solución del problema chipriota justa y viable, que permitirá al pueblo chipriota vivir en la tan anhelada paz. Me siento muy privilegiado que pude disfrutar este viaje poético-musical que con tanto esmero ha preparado para nosotros la Asociación Periplo. Gracias a todos. Como corazón de este acto, antes de pasar al coloquio, vamos a tener el placer de escuchar la propia voz de Costas Montis recitando un poema suyo. Τουρκική εισβολή. Αυτή που κλαμιτοκομμένο χέρι, που κρεμάστηκε στο παράθυρο του κρεμισμένου σπιτιού. Ποιο παιδάκι ήθελε να το χαιρετήσει. Ποιου παιδιού σύρθηκε ως το παράθυρο να νημίσει το χέρι και τη στόχωσε. Ahora, si les parece, podemos mantener unos minutos de coloquio sobre la obra de Costas Montis. Si alguien tiene una pregunta, tenemos dos representantes que pueden responder. El embajador Dimitris, presidente de la asociación, y otro compañero que es de familia chipriota.
Buenas tardes. Pues yo también me sumo al agradecimiento a Periclo, porque yo quiero confesar, para empezar, en primer lugar, que yo no sabía nada de Costas Montis, nada, absolutamente, y muy poco de Chipre. Y entonces, en este momento, pues después de haber escuchado estos poemas, pues me ha dado por reflexionar cosas sobre la isla de Chipre y sobre Costas Montis. Por ejemplo, yo pensaba cuando oía sobre todos esos primeros poemas, qué duro o qué doloroso tiene que ser haber nacido en una isla, digamos, unida, o sea, porque él nació en el norte, en Famagusta, como se ha dicho, y qué triste que luego esa isla esté ocupada y que por lo tanto no pudiera, no sé, sentir sus raíces, ¿no? Esto así como reflexión acerca de su vida. Y desde el punto de vista literario, pues me gustaría saber con qué poeta griego del continente griego se le podría comparar, o por ejemplo, pues porque como parece que está aislado este poeta, ¿a qué generación dentro de la literatura neohelénica, a qué generación pertenecería? Y ya para terminar, pues pediría que se leyera en honor a Costas Montis pues un poema en la lengua en la que él escribió, y que además se ha oído un poema diciendo que compensa escribir en griego. Pues pediría en honor a Costas Montis que se leyera un poema en griego y que escuchemos en su propia lengua. Y bueno, pues nada más, pero me gustaría, pues ¿hay alguna relación de este poeta con algún poeta de la literatura neohelénica? No sé, un Seferis, un Elitis, o Rizos, yo que sé, no es tan político, no lo sé. Gracias. Sí, muchas gracias. Usted ha mencionado a Elitis y a Seferis. El pueblo griego es un pueblo muy pequeño, pero aún así tiene 2 premios Nobel de literatura, y otro Seferis y Odiseas Elitis. Y ambos repiten lo que ha dicho también, más bien Costas Montis repite lo que ellos también dicen, que a pesar de ser un pueblo pequeño, nos esforzamos y nos atrevemos a escribir en griego, no olvidamos nuestra lengua. Nos han dado esta lengua y esa es la lengua que queremos mantener. Voy a leer el poema de la invasión. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Aquí expresa el poeta la decepción, pero como he dicho antes, sin expresar, sin nombrar al enemigo. Dice, es muy difícil creer que nuestro amado mar de Kerinia nos los ha traído, nos los trajo. Es la decepción tal vez de algo que no esperaba igual el pueblo de Chipre. Igual esperaba ya una etapa de paz. Una vez conseguida la independencia, pienso que el pueblo de Chipre creía que había dejado atrás los problemas, sobre todo los problemas de la división creados por el Imperio Británico después de la derrota, sobre todo la derrota militar, porque cabe decir que en esta lucha desde el año 1955 hasta 1959 el Imperio Británico no fue capaz de vencer a los jóvenes, porque eran jóvenes los que luchaban contra el Imperio Británico. 9 de ellos fueron ahorcados en la cárcel central de Nicosia, siendo el último de ellos, el más joven, el joven poeta también, compañero de Costas Montis, que su nombre es Evagoras Palkaridis. Con apenas 18 años fue detenido y encarcelado, y a pesar del clamor internacional fue ahorcado. Él escribió unos poemas preciosos y dice en su carta de despedida a sus amigos, a sus compañeros de clase, que tomará el camino buscando la libertad. Y también en su carta de despedida a su familia dice que rezará, pedirá a Dios ser el último ahorcado, y efectivamente fue así.
La historia de Chipre en el siglo XX es una historia llena de tragedias, de falsas esperanzas. En otro momento, en otro poema de Costas Montes, se menciona la llegada de Grecia, la ayuda de Grecia en la invasión de Turquía del ejército turco en 1974. Esta muy esperada llegada de Grecia, de la ayuda, pero que finalmente no se produjo. Esta decepción la expresa el poeta en su obra. En algún momento dice el poeta: Grecia dijo que estamos lejos, y es una clara referencia a la frase que pronunció el entonces primer ministro Kostas Karamanlis, que Chipre se encuentra lejos. Yo creo que la historia de Chipre es la historia de un hijo que está lejos de su madre, que ve que en algunos momentos de su vida su madre no ha hecho todo lo posible para acercarlo a ella. En cuanto a lo que ha dicho usted de alguna comparación con algún poeta griego contemporáneo, yo quizás creo que sería Seferis y Elitis, los dos mencionados, los más parecidos. Eso es todo, muchas gracias. Hemos leído el poema de la madre de referencia de Grecia, no acudió porque tenía sus espejos, porque tenía una serie de excusas, vamos a decirlo. Está claro que el pueblo chipriota esperaba la madre de Grecia, también porque es algo simbólico, es algo que está jugando ahí metafóricamente con el personaje, la madre, lo que para representaba a Grecia, porque en esa ilusión que tenía de la unión, la gnosis que aparece en el cartel. Yo quiero saber, me gustaría saber, actualmente, Chipre, la gente de Chipre, ¿desea esa unión con Grecia? ¿O se queda bien en lo que es la cultura, que viene a ser parecida a la misma, pero quiere seguir independientemente, o sea, como país propio? ¿O tiene la ilusión de anexionarse a Grecia? Bueno, yo soy informado. Pero bueno, la énosis fue el sueño de los chipriotas toda su existencia. Pero ahora, bueno, desde 1960 tenemos nuestro Estado y después del 74 estamos luchando para conservar nuestro territorio. Entonces hablar de la énosis no es correcto, yo creo. Probablemente, bueno, en nuestro sueño pues, todavía existe. Pero yo creo que es mejor tener dos estados griegos que uno. Dos estados griegos, bueno, uno griego y otro que la mayoría de la población son griegos, miembros de la Unión Europea, por ejemplo. Sería muy bueno tener dos estados españoles en la Unión Europea, en la ONU. Entonces, yo creo que nuestras prioridades ahora no es algo que la verdad no es factible. Y esto yo trato de a veces comentarlo a algunos españoles que tienen sueños que no son factibles, que tenemos que proteger a nuestro país y no perseguir causas que pues, por las circunstancias no son factibles. Porque como nos pasó a nosotros, bueno, sí, porque siempre creíamos en la énosis. Cuando obtuvimos nuestra independencia, estábamos apoyando nuestro Estado. Todavía esperábamos la énosis. Entonces, en lugar de tratar de mejorar nuestro Estado, de hacerlo más fuerte,
pues llegamos en un momento que permitimos a Turquía invadir y sigue ocupando una gran parte de nuestro país, con 40.000 soldados y miles de colonos. Y pues la parte del sur está controlado por el gobierno de Chipre, conocido por todo el mundo, pero en la parte norte, que no viven ya grecochipriotas, que no viven los turcochipriotas, que también son chipriotas, y ellos están bajo ocupación. Los grecochipriotas son refugiados en su propio país, pero los turcochipriotas son ocupados por Turquía. Entonces, pues yo creo que ya respondí. ¿Los turcochipriotas qué idioma hablan? Obviamente hablan de turco. Son gente que vino, pero los colonos que los llevaron allá. Sí, pero antes de la invasión, creo que la gran mayoría hablaba también griego. Un error que hizo la mayoría, que nunca aprendió el idioma de la minoría, porque los griegos son el 80% de la población y los turcos son el 18%. Entonces, pues, y ahora existe una barrera entre las dos comunidades que, bueno, tratamos de romperla, bueno, con la ocupación y todo lo que pasa en la parte ocupada. Es una obra difícil. Señor embajador, lo que decía usted que los chipriotas también están bajo ocupación, lo demuestra la canción que hemos escuchado, que está compuesta, mi patria, que está compuesta por una turcochipriota. Y los turcochipriotas históricamente son chipriotas convertidos en el Islam. Y en algún momento quisieron regresar, y nuestra iglesia les dijo que otro error. Y estamos pagando otro error histórico que estamos pagando. Con un poquito de humor, porque me ha dejado este poeta un tanto bajo. Ahora que es la madre añorada, está por los suelos, los hijos que añoraban a esa madre, ¿qué pasa con ella? La dejan morir, no la añoran, la repudian, no somos hijos de... ¿qué pasa? No hay ningún lazo y... Somos hijos en el extranjero, pero tratamos de ser mejores griegos. Es lo que tratamos de hacer. Es una forma de mantener nuestra identidad. Y siempre ha sido así la historia de Chipre, porque está lejos. Bueno, del centro del helenismo, para no decir de Grecia, porque Grecia no es toda la nación helénica. Es una pequeña parte. Se viven en todo el mundo, viven más griegos que en Grecia. Entonces, lo que tratamos de hacer es mantener nuestra identidad y nuestra cultura y bueno, nuestro identidad. Y es la única defensa que tenemos. Isabel quiere, tiene 75 millones, es un país islámico. Que Grecia y Chipre están atravesando una crisis económica, pero no una crisis cultural. El potencial cultural que tiene Grecia y Chipre es el mejor arma, como decía antes el señor embajador, para seguir manteniendo la ilusión y la identidad. Sí, yo quiero preguntar cómo era la convivencia entre la comunidad chipriota y la chipriota antes de la invasión. Bueno, antes de la independencia vivíamos todos juntos, mezclados. No había ningún problema y los chipriotas nunca han tenido problemas de índole religioso. ¿Por qué? Porque es la misma gente, bueno, nada más que tienen diferentes
causó la división que empezó en el 63 con problemas comunitarios y luego en el 74 con la invasión de Turquía. Pero los turcochipriotas, sin las intervenciones extranjeras, nunca tuvimos problemas. E incluso durante el Imperio Otomano hemos tenido revoluciones comunes, para decirlo, en aquella época eran cristianos y musulmanes contra el sultán. Muchas gracias. Y hemos tenido una reina en la época del rey Franco, Leonor, que estaba casada con el rey Pedro de Chipre, que era franco. Pero los francos, que eran la familia de los Lusignan, terminaron hablando griego. Se helenizó el rey en algunos. Y bueno, las relaciones con España pues, se pierden en los siglos. Hace 2 años estuve en las minas de Río Tinto, en Huelva. Entonces ahí tienen un museo, porque eran las minas más importantes de los romanos, los gentiles, ¿no? Entonces me estaba comentando el director del museo que los que enseñaron el arte de la metalurgia a los antiguos españoles eran los chipriotas, porque Chipre era famosa por su cobre, era el productor de la antigüedad más grande del cobre, y el cobre era como en aquella época como el oro.
Esperamos que haya sido de su interés y que haya servido para ensalzar la singular obra de este gran poeta chipriota. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta velada. Gracias al Centro Cultural Filicán por su acogida. Muchísimas gracias, señor embajador. Señora embajadora, una vez está por